este periódico del Mosquito Zumbón, un periódico que llegó a las calles bogotanas el día 22 de marzo de 1790, un periódico que buscaba despistar a las autoridades y esquivar todo tipo de censura. Estas personas decidieron ocultar su identidad por los temas que trataban y cómo los trataban. El picado fue el grupo de la Regeneración, especialmente Rafael Núñez, Carlos Holguín o figuras como Miguel Antonio Caro, ridiculizados y satirizados. Utilizaron la ley del 61 de 1888 que permitía el cierre de periódicos que traicionaran al gobierno. El zancudo denunciaba a través del zoomorfismo y el costumbrismo los intentos de monarquía, las ambiciones descaradas de la regeneración. Pero bueno, antes de continuar necesitamos entender mejor estos conceptos del zoomorfismo y el costumbrismo y cómo se relacionan con el periódico. Por su parte, zoomorfismo se refiere a la acción de dar forma de un animal a un ser humano o una cosa, por simbolismo. Es así como esta característica es notoria a lo largo de las caricaturas del periódico El Zancudo, según lo podemos ver en las imágenes. Por su parte, el costumbrismo habla acerca de la cultura popular, lo que lleva a apelar a aquello que todos rápidamente identificamos. Es entonces básicamente compartir un código cultural. Este costumbrismo lo podemos ver, por ejemplo, en el siglo XIX, en el que siempre aparece el globo en las caricaturas políticas, debido a que este globo era una atracción muy común. Y si se preguntan qué fue la regeneración, fue un movimiento político surgido de Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, liderado por Rafael Núñez. Su objetivo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana a partir de lo establecido por la Constitución de 1863. ¿Por qué vale la pena recordar el periódico El Zancudo? Si vamos a hablar de historia del periodismo colombiano, creemos que no solo es importante hablar de lo que está escrito, sino también ver cómo en esa época ya se empezaba a ver formas distintas de hablar, como lo son la caricatura. Y en este periódico, en específico, logra mostrarnos la sociedad como la forma en la que se veía lo que estaba pasando. Ahora bien, continuemos hablando del creador de este periódico. Alfredo Greñas Greñas nació en Bucaramanga en 1857. A los 19 años se alistó en las filas del gobierno radical, perteneció al batallón Libres de Colombia conformado por estudiantes voluntarios, conocidos como alcanfores. En 1881 ingresó a la Escuela de Grabado, recién fundada por Alberto Urdaneta, porque consideraba que para la lucha política era necesario conocer bien la técnica de la impresión de los periódicos. Greñas se inició en la gráfica crítica durante la guerra de 1885, con el Posta Seminario Clandestino, que se hacía en una imprenta portátil de madera y que llegó a 35 números. Greñas y sus compañeros fueron descubiertos y encarcelados por cerca de 8 meses. Greñas pertenecía a la fracción radical del liberalismo y fundó el periódico El Zancudo como una manera de contrarrestar el monopolio informativo y de paso zumbar, picotear y molestar al gobierno de la regeneración, un gobierno conservador que se dio la tarea de organizar la vida de la población a través del catolicismo. ¿Por qué vale la pena recordar a este hombre Alfredo Greñas? Ya que fue un hombre que por medio de este prestigioso periódico El Zancudo y sus caricaturas demuestra cómo logró identificar a los políticos con la fauna y recurrió al costumbrismo porque logró entender que era un lenguaje aceptado por el público en general, con el fin de expresar y hacer entender las intenciones de su periódico, demostrando que fue un líder frente a todo lo publicado en el periódico, pues no fue un hombre que presentó miedos y demostró cómo quería y lo que quería expresar en este medio de comunicación. Es por eso interesante ver cómo los periódicos satíricos de la época habitualmente se refieren a la regeneración en tono satírico como la enfermedad reinante, un gran virus que muta constantemente y sobre el cual no se ha descubierto ni cura ni vacuna. Artículos de la mayoría de las publicaciones describen la enfermedad, su diagnóstico, fórmulas, síntomas, creando toda una serie de figuras en su entorno. Las caricaturas básicamente representan a la regeneración de 3 formas principales: uña, serpiente o madre, siendo los regeneradores vampiros, aves de rapiña, víboras, gusanos o representando diversos papeles como teatreros dentro del espectáculo de la regeneración. Pero bueno, ya mostré algunas caricaturas y ninguna explicación, así que veamos más a fondo algunas caricaturas del Zancudo y su explicación. La historia colombiana se ha registrado de muchas maneras.
entre otras por medio de la caricatura política que utiliza el humor gráfico y de esta manera facilita su lectura a través de un consumo espontáneo y ligero que permite su entendimiento por parte de una amplia parte de la población sin limitantes de alfabetización. El impacto político de la caricatura se basa en el hecho de que la élite deja de ser la única clase social con los conocimientos necesarios para entender acerca de los hechos políticos del país. El caricaturista es un actor político que a través de sus producciones gráficas y escritas puede influir en el proceso de toma de decisiones y apoyar o no a un determinado discurso o proceso de toma de decisiones. Dicha capacidad de influir radica en la posibilidad que tiene el caricaturista de informar de manera verídica o errónea al pueblo sobre todos estos acontecimientos políticos y sobre la vida y acción tanto de los que buscaban acceder al poder como de los que los temen. Alfredo Greñas, de 1857 a 1849, hace el escudo de la regeneración denominado el Zancudo número 2 en Bogotá el 20 de julio de 1890. Un cóndor encadenado encierra las alas y pisa una cinta con la frase "ni libertad ni orden". Debajo del escudo, otra cinta sostenida por 2 garras que dice "regeneración". 9 calaveras que corresponden a los 9 departamentos en Colombia. El blasón, dividido en 3 partes, tiene una calavera y 2 tibias. Un bonete que representa el poder del clero y una serpiente que se come el istmo de Panamá. 2 banderas rodean el blasón con una calavera y otra con una cruz. Las interpretaciones las dejo abiertas para cada quien. El sueño de un candidato fue publicada esta caricatura el 5 de julio de 1891, donde se denunció también las ambiciones de Miguel Antonio Caro hacia la monarquía y sus ansias de instaurar la Inquisición. El vicepresidente aparece acostado con la corona, el cetro y la capa de armiño mientras sueña con el trono. Es interesante ver cómo a esto también más periódicos llegaron a decir lo que pensaban. Una coroza en vez de una corona, periódico El Barbero, humorístico de crítica y caricatura. La caricatura central de la primera página representa un acto de coronación. Miguel Antonio Caro está sentado con un manto y un cetro. La corona que le están colocando es una vasija de paja tejida con plumas que convierte a Caro en un rey de burles. En el grabado Los vampiros, una mujer acostada cubierta con una sábana blanca y con los ojos cerrados ocupa el lugar central de la composición. La rodean 7 monstruos con cuerpo de murciélago y cabeza de hombre. Los hombres híbridos cumplen la función del retrato, son la cúpula del gobierno de la regeneración. La mujer del centro cumple el papel de la alegoría, su cara es identificable, representa a Colombia. Al lado de la chica postrada se lee el texto Colombia y junto a su mano derecha en el suelo hay un gorro frigio. Algo interesante del periódico es que aunque sus caricaturas no tenían en su mayoría diálogo, las acompañaban algunos encabezados, como este que leeré que acompañaba la caricatura que vieron anteriormente. Esperando que otra ave de alto vuelo, de allí la saque y los remonte al cielo, se halla en Colombia su bandera rota, bajo el tacón de aquella enorme bota, donde volando en caprichosos giros han formado su cueva los vampiros. Otra caricatura que maneja esta idea es El cráneo de la regeneración. Esta caricatura representa a Colombia regenerada como un gran camposanto, donde solo queda con vida un cráneo, alimentado por sus dientes, Banco Nacional, con sonrisa cínica refiriéndose a las emisiones extraordinarias con las que el gobierno financió la regeneración. Dentro de este cráneo, los prohombres regeneradores se pasean cual gusanos alimentándose insaciablemente. Podemos reconocer a San Clemente y Marroquín en la cavidad de los ojos y a Caro en la nasal. Cuando Barbero llegó al número 5, el gobierno departamental le prohibió la publicación de caricaturas, debido a una en la que aparecía el designado Carlos Holguín después de la Semana Santa arrepentido de sus pecados mientras Satanás se reía a carcajadas. Aunque en el artículo 42 de la Constitución de 1886 declaraba que la prensa es libre en tiempos de paz, la censura y persecución se establecieron con la Ley 61 de 1888, conocida como la Ley K. Como protesta por la censura del 16 de abril, otro periódico también reconocido por sus caricaturas, que ya mencioné anteriormente, El Barbero, publicó una plancha de madera sin ningún grabado.
Esa imagen ha sido considerada como uno de los momentos más importantes dentro de la historia de la caricatura. La plancha del grabado limpia es una denuncia de la represión del gobierno regenerador. Se tituló Un penitente, seguida del siguiente comentario. Plancha que se tenía preparada para el número del domingo pasado, número que no pudo publicarse por los motivos que el lector verá enseguida. La prensa es el medio de comunicación masiva pionero en la historia de comunicación de masas. Su aparición está íntimamente ligada a un acontecimiento ocurrido 2 siglos antes que cambió radicalmente las pautas de la comunicación seguidas hasta el momento. Y es que la invención de la imprenta, de la mano del orfebre alemán Johannes Gutenberg, marcó un antes y un después en la reproducción y publicación de textos, y pues por consiguiente en la difusión de la información. Como logramos ver, estas imágenes representaron a los gobernantes en forma de animales, identificándolos como los saqueadores de las riquezas de Colombia. Por un lado, fueron vampiros, sujetos de la noche que extraen insaciablemente la energía vital y las riquezas de la república. Fueron murciélagos también, seres deformes, animales impuros que se quedaron en el proceso evolutivo de las especies, monstruos de la noche, que se esconden de la claridad de la luz y las ideas. También fueron representados como aves, pájaros que se alimentan de los muertos, de lo putrefacto, que se alimentan con sus grandes garras, arrasando vorazmente con todos los recursos, dejando agonizante a Colombia. Sin duda la historia del zancudo nos deja ver mucho tanto de la época como de lo que estaba ocurriendo durante esos años. Es una pena que haya sido censurado como los otros periódicos que ya antes Greñas intentó publicar. Veamos aquí el porqué. Al periódico El Zancudo lo censuró y lo cerró el gobierno de este hombre llamado Carlos Holguín en el año 1891. De hecho, este periódico fue completamente olvidado hasta que el señor Germán Arciniegas, un historiador colombiano, hizo en el año 1975 este libro llamado El Zancudo, la historia de la caricatura política en Colombia. Allí, en el libro, se recopiló por primera vez las viñetas, los panfletos y los pasquines olvidados del periódico clandestino. Este hombre Arciniegas se puso en contacto con esta familia de Greñas en el país de Costa Rica y empezó a recopilar sus caricaturas, y antes de él nunca nadie había hablado de este hombre Greñas. Ya al final del periodo apreciamos un cambio en la actitud hacia el lector. La caricatura se encargó no solo ya de denunciar y atacar, sino que empezó a motivar a una acción o respuesta por parte del lector. La regeneración se empezó a plantear como decadente, dando la esperanza de un cambio verdadero dirigido a la acción bélica. También, ¿de qué nos sirve hablar de esto ahora mismo en la actualidad? Conocer la historia de un periódico, además de ser muy interesante, nos ayuda a entender el porqué de ciertas cosas. El periódico El Zancudo fue uno de los periódicos más importantes en el siglo XIX. Es así como en la actualidad con el periódico El Tiempo podemos entender la trascendencia de estos tiempos. En el periódico En el Tiempo, en la sección del caricaturista Julio César González, más conocido como Matador. Además de entender el pasado de estos periódicos y los inicios de la categoría, así como contrastar la sociedad de aquella época a la de ahora. Encontramos similitudes. Recordemos que Greñas representaba a los políticos como animales, y en estos tiempos Matador representa al actual presidente Iván Duque como un cerdo. A modo de conclusión, podemos decir que las caricaturas producidas en Colombia durante este periodo fueron una forma alternativa de hablar, de alzar la voz y mostrar a las personas lo que en realidad estaba pasando. Era algo más que informar, de hecho, porque era parte ya de un inicio de opinión pública. Dentro de esta forma de comunicarse se configuraron varias visiones sobre la realidad, que aunque eran coherentes entre sí, emplearon símbolos tradicionales en su composición, pero estas visiones fueron más cercanas al desconsuelo que a la risa, mostrando una cara desconocida sobre el periodo. Pese a la claridad de las imágenes que le daban sus ilustradores, no descuidaron al lector, guiando su interpretación por diversos medios, principalmente textuales, por medio de columnas o artículos anexos. Algunas imágenes trascendieron sus fronteras hacia significados ajenos a las mismas. Ya con esto hemos llegado al final del video. Gracias por su atención, por llegar hasta este punto, y bueno, nos vemos en un próximo video.